Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar o determinar la cantidad de vocales continuas que tiene un vector generado con letras aleatorias. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 1 se importa la librería Scanner del paquete útil de Java. Esta librería permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entre las líneas 3 a 44 vemos la clase principal llamada vocales continuas Java. Recuerde que Java está orientado a objetos, por eso un programa en Java es un conjunto de una o más clases. Recuerde que las clases son entidades que se componen de atributos y métodos. En esta clase entonces, línea 5, vamos a instanciar un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto permitirá entonces la comunicación entre el usuario y el teclado para el ingreso de datos. Entre la línea 7 a 17 vemos un método llamado sVocal. Este método retorna un valor booleano. Retornará verdadero si el carácter que recibe es una vocal o falso si no lo es. Entonces vemos esta función recibe una variable c de tipo char, un carácter. Entre esta función, en línea 9, se declara una variable booleana llamada bandera y se inicializa en falso. Y luego vemos una sentencia condicional, líneas 11 a 14. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Esta condicional entonces indica si el carácter C es igual a A o a E o a I o a O o a U, tanto en mayúscula como en minúscula. En caso de cumplirse una de estas condiciones, ingresará y a la bandera le llevará verdadero, ya que es una vocal. Si no, simplemente retorna bandera, retornará falso si no la cumple o verdadero si cumple la condición. Al salir entonces de este ciclo, entre las líneas 10 o esta función, entre las líneas 19 a 43 vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 21, declaramos una variable tipo entera llamada n. Esta variable indicará el tamaño del vector. En la línea 21 usamos el método print. Este método permite mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. El texto ya sabe que va entre comillas dobles. Veamos entonces aquí que indicamos al usuario que ingrese el tamaño del vector. Y en la línea 22, una variable n, la que declaramos, va a recibir el entero que el usuario ingrese por teclado. Para eso usamos el objeto entrada y se invoca el método nextInt de la clase Scanner. Este método permite obtener datos enteros numéricos del teclado. Ya con n entonces declaramos un vector en la línea 25 de tipo char y entonces de tamaño n. Recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Y en la línea 26 declaramos otro vector llamado letras y lo inicializamos con las letras del alfabeto. Esto es porque la idea es llenar el vector vec con letras aleatorias. O sea que se va a usar este vector letras. En la línea 28 declaramos de tipo entero una variable llamada contador que se inicializa en 0. Esta variable contador servirá para contar la cantidad de vocales continuas con las que se llena el vector vec. Vamos a llenar este vector vec, para eso lo recorremos usando un ciclo for, líneas 30 a 31. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for tiene variable controladora la x que va desde 0 hasta n.
Entre este ciclo, en la línea 31, al vector Beck en la posición X le asigna el valor que tenga el vector letras en una posición aleatoria del 1 al 27. O sea que aquí va a llevar una letra del vector letras al vector Beck. Ya el vector Beck está inicializado, vamos a determinar la cantidad de vocales continuas. Para eso nuevamente lo recorremos entre las líneas 33 a 36. Nuevamente un ciclo for, variable controladora X que va desde 0 hasta n-1. Aquí se resta 1 a n, ya que como necesitamos la posición actual y la siguiente, entonces para evitar un desbordamiento irá hasta n-1. Entre este ciclo, en la línea 34, usamos la condicional. Observe que aquí una sentencia condicional permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Aquí entonces ya sabemos que la función es vocal, retorna un valor booleano, verdadero o falso. Por eso en la misma condicional podemos invocar la función. Entonces invocamos la función y enviamos el vector Beck en la posición X. Y nuevamente invocamos la función enviándole el vector Beck en la posición x más 1, las dos posiciones continuas del vector. Si en ambos casos retorna verdadero es porque son vocales continuas, bien sea u, o, i, e o cualquier par de vocales continuas. Entonces debe cumplir ambas porque está en una conjunción para que ingrese a la condición y en la línea 35 incremente el contador en 1. Al salir del ciclo entonces ya tendremos el contador de vocales continuas y se imprime en la línea 38. Por último se imprime el vector líneas 40 a 41. Observe que se imprime cada dato separado de un tabulador o espacio largo. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar la cantidad de vocales continuas de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.